antes de empezar la charla, que es sobre la reforma del Código Civil y Comercial, a cargo de la compañera Vilma Ripoll y Pablo Vasco, del MST, queríamos saludar algunas presencias, en particular, por supuesto, la presencia de todos y todas ustedes es importante, pero simplemente destacar que está el compañero Hermann Schiller, periodista, viejo luchador por los derechos humanos, cuyo programa siempre ha dado y va a seguir dando espacio a todas las luchas y a todas las posiciones, particularmente de la izquierda. Y después otras presencias que nos ponen muy contentos, de compañeros militantes de partidos hermanos al MST, que son Guillermo y Gabriela del MES de Brasil, que es parte del PSOL, que están presentes, que son los compañeros y también los compañeros Zuleika y Juan de la Dirección de Marea Socialista, que es nuestro partido hermano de Venezuela, que también nos están visitando. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar la charla, que nos hemos repartido un poco los temas. Yo voy a hacer una introducción general sobre qué es el código, cómo fue el procedimiento de reforma y cuáles derechos laborales, ambientales y sociales afecta y están en danza, y Vilma luego va a plantear en especial los derechos de género que están cuestionados y que están en debate alrededor de esta reforma y las tareas, las acciones que están planteadas, porque para que todos ustedes entren en tema, esta reforma fue aprobada en el mes de noviembre en el Senado de la Nación. Fue aprobada a libro cerrado, es decir, sin aceptar discutir ninguna modificación, y fue aprobada por el bloque del oficialismo nada más, y por lo tanto, como tiene una media sanción, queda pendiente para que efectivamente sea ley la sanción por parte de la Cámara de Diputados de la Nación, que se retomaría a partir del mes de marzo. Por eso lo vinculamos, como el 8 de marzo, el Día de la Mujer, lo vinculamos a esta pelea, pero no afecta solo derechos de género la reforma, afecta también derechos sociales, ambientales y laborales importantes. Se ha unificado el Código Civil y el Código Comercial de la Nación. Cuando se habla de códigos, son leyes, son dos leyes. Pero cuando se habla de código, se habla de leyes básicas, no tan básicas como la Constitución, pero sí leyes básicas que regulan un conjunto de situaciones. Para que ustedes tengan una idea comparativa, el Código Penal, que es el que, por supuesto, como su nombre lo dice, regula todo lo que tiene que ver con los delitos, las penas, etc. Tiene 316 artículos, es una ley sustantiva y muy detallada. Esto que se ha unificado del Código Civil y Comercial, que antes estaban separados, tiene 2.670 artículos. 2.670 artículos. ¿Sobre qué legislan estos códigos? El Código Comercial, como su nombre lo dice, detalladamente regula todo lo que son las operaciones de comercio, los contratos comerciales, la constitución de las sociedades, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, etcétera, etcétera. Los préstamos, los créditos, las operaciones de cambio, todo lo que tiene que ver con la vida comercial está regulado antes por el Código de Comercio de la Nación, actualmente por el Código Civil y Comercial Unificado. ¿Y qué regula el Código Civil? Que es más, digamos, específicamente lo que queremos tratar. Todas las relaciones y derechos entre las personas que no son ni comerciales ni penales, es decir, que no tienen que ver con delitos ni tienen que ver con comercio. Son muchas: la familia, el matrimonio, la herencia, el divorcio, los contratos entre personas no comerciales, es decir, una gran cantidad de hechos y de situaciones de la vida cotidiana incluso. No voy a decir porque todos nos casamos y nos divorciamos, pero las cosas que les digo tienen que ver con la vida cotidiana de la inmensa mayoría de las personas.
Efectivamente, el Código Civil que estaba vigente, el Código Civil originario, tiene por número la Ley 340. Vamos por la Ley 26.000, así que imagínense si era viejo el Código Civil anterior. Fue hecho en su estructura en la época de Vélez Arfiel, no en el siglo XX, en el siglo XIX. Es decir, tenía 140 años el viejo código, la estructura central del viejo código. No quiere decir que nunca se reformó, tuvo varias reformas. Cuando se aprobó en su momento la ley de divorcio, por ejemplo, se tuvo que incorporar esos temas y esos mecanismos al Código Civil. Tuvo muchas leyes. En general fueron para incorporar nuevos derechos. Las compañeras y compañeros que son más grandes, no lo digo Eduardo con responsabilidad, pero por ejemplo saben que en un momento la patria potestad la tenía solamente el padre. Fue un avance importante que Hola Cacho Vidonde, otra presencia que quiero destacar, viejo actor, ilustrador y compañero Cacho Vidonde. Les decía, cuando se aceptó que la patria potestad fuera compartida entre el padre y la madre, fue otra reforma que se hizo a este Código Civil, que originalmente tiene 140 años. Como todos ustedes saben, en los últimos años también se lograron avances de los derechos civiles y de género, que fueron la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género para permitir el cambio, la reasignación de sexo y el cambio en el DNI. Esas estaban pendientes de incorporar al Código Civil. Estaba planteado entonces incorporar al viejo código toda una serie de criterios en los cuales se había avanzado, de criterios parciales. En el año 2011, entonces, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, forma una comisión especial para estudiar los cambios que se iban a introducir. Es una comisión especial de jueces, incluso la presidió el juez que preside la Corte Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzetti. La otra integrante era la Elena Hayton de Nolasco, que es otra jueza, digamos que incluso se especialista en derechos de género, y otro más que no me acuerdo. Ellos formaron una comisión especial para estudiar la reforma del código y citaron a más de 100, 150 especialistas sobre los distintos temas para reformarlo. De allí surgió un anteproyecto de reforma. De esa comisión de los jueces, la presidenta le dijo: actualicen el código, incorporen lo que sea. Fue una cosa así general, y unifiquen los dos en una misma ley y le traen un anteproyecto. Efectivamente, después de meses de trabajo, con consultas con los especialistas, etcétera, hicieron un anteproyecto. Lo estudiamos un poco con Vilma. El anteproyecto incorporaba algunos avances, como los que les comentaba, como el matrimonio igualitario, por ejemplo, que tuvo mucha repercusión pública, y al mismo tiempo traía algunas cosas que yo después me voy a detener, que son cambios no positivos. Caso concreto, se aceptan, y este era un cambio no para el Código Civil, sino para el Código Comercial, las sociedades anónimas unipersonales. Uno cree que cuando se habla de una sociedad comercial se habla de varios socios, como mínimo 2. Bueno, esta innovación, entre comillas, aceptaba la formación de sociedades anónimas unipersonales, donde el socio único, que se asocia con sí mismo, establece un límite en su responsabilidad que pone en esa sociedad. Desde el punto de vista del tipo no le cambia mucho, si permite eso. Ahora, desde el punto de vista laboral, tiene una implicancia grande, porque ustedes saben que hasta ahora las normas del derecho laboral, que no se regulan por el Código Civil, tienen sus propias leyes. Una patronal y un empresario son responsables no solo por lo que hacen ellos, en tanto que individuos, son responsables por lo que hacen sus socios, son responsables por lo que hacen con su patrimonio y son responsables por lo que hacen las sociedades subcontratadas por ellos, o tercerizadas, para decirlo en nombre más fácil. Es decir, me estoy refiriendo a responsabilidades en cuanto a quebrar una empresa y dejar a todos los laburantes en la calle, por ejemplo, concretamente, y para las indemnizaciones. Al establecer
una sociedad, al autorizar una sociedad anónima unipersonal, donde el empresario responde con un determinado capital, limita la responsabilidad empresaria y jode un derecho laboral en caso de fraude o algo por el estilo. Pero es decir, la reforma traía esencialmente avances, podríamos decir que traía más cosas positivas que negativas. El anteproyecto incorporaba muchos avances civiles y sociales y algunos ya introducía algunas limitaciones. Ahora bien, de ese anteproyecto la presidenta lo transforma y antes de enviarlo al Congreso de la Nación como proyecto le mocha unos cuantos de las incorporaciones que después nos vamos a detener para que las nombre y después profundizamos un poco más. Pero las que tienen que ver con el agua como derecho básico, los jueces habían propuesto incorporarlo, se lo sacan. Otras en relación a derechos laborales, una muy grande, que es la responsabilidad civil del Estado. Es decir, cuando el Estado, por su acción o su omisión, es decir, por lo que hace o por lo que no hace, produce daños en las personas, y no me refiero solo a daños penales, sino a daños civiles, existe la posibilidad de hacer acción civil contra el Estado. No solo una acción penal, yo denuncio que tal funcionario coimea. La coima es un delito, eso va por código penal. Pero en cosas como las que vimos de Cromañón y de Once, además de la acción penal, está la demanda civil, es decir, lo que implicó para la vida personal de tal o cual gente lo que hizo el Estado o sus contratadas, como en el caso de las privatizadas de servicios. Eso se sacó, los jueces lo habían puesto y eso se sacó. Eso tiene una implicancia concreta. Para cualquiera en un país donde ocurren este tipo de cosas, y también para los trabajadores del Estado, porque al quitar la responsabilidad civil se mandó por ley aparte, es decir, lo sacaron del código y lo pasan a una ley inferior que no se sabe cuándo vendrá. Mejor dicho, se sabe cuándo vendrá porque se votó a los pocos días y dice taxativamente algunas cosas. El Estado se desliga de sus responsabilidades frente a la sociedad civil. Esa Cristina la sacó del anteproyecto. Y algunas más. El anteproyecto va al Congreso. ¿Cómo se hace cuando entra un proyecto a una Cámara Legislativa, sea el Congreso, la legislatura de la ciudad? En general lo discute una comisión. Si es un proyecto de ley educativa, lo discute la Comisión de Educación y emite un dictamen o dos dictámenes, lo que se llama uno de mayoría, uno de minoría, así se debate en la comisión antes de ir al recinto. En este caso, formaron una comisión bicameral, es decir, el proyecto entró al Senado, pero para acelerar el trámite, no es que lo discutió una comisión del Senado y cuando vaya a diputados, lo va a discutir una comisión de diputados antes de ser votado. Lo discutió una comisión bicameral, es decir, formada por diputados y por senadores. Esa, para acelerar los tiempos, esa comisión bicameral hizo un dictamen para ser votado. Bueno, de lo que ya le habían mochado cuando pasó de anteproyecto a proyecto, lo poco que quedaba, la comisión bicameral del Senado, por presión de la cúpula de la Iglesia Católica, acá es donde incidió la cúpula de la Iglesia Católica, terminó de mochar todos los otros derechos que los jueces habían propuesto modernizar. Por supuesto no es que sacaron el matrimonio igualitario, porque eso como ya es ley, eso casi es un trámite incorporarlo. Pero Vilma después va a profundizar. Quitaron la definición de fertilización asistida, que es una ley que se votó hace poco, que había que incorporar en el Código General, que esto se acepta, etcétera, etcétera. Lo mocharon por presión de la Iglesia. Cambiaron la definición de lo que es persona. Después en las... ¿Se repartieron? Después ahí van a entrar ustedes en cómo fue cambiando lo de persona. Y quitaron también lo de gestación por sustitución. Gestación por sustitución es una práctica menos común, es lo que se llama, mal llamado, alquiler de vientres, porque no se acepta, por supuesto, por plata, pero cuando una pareja tiene dificultades para tener hijos, puede una amiga
ser inseminada con semen, ¿no? Lo tiene. Bueno, eso que era un avance también, pues son cosas nuevas que antes la ciencia y la técnica no permitían, también se quitó. Es decir, se incidió. Y no solo quitaron los avances que los jueces habían propuesto hacer, sino que retrocedieron en relación al código vigente. Ahora después misma lo va a explicar en detalle. Retrocedieron. Es decir, lo que salió entonces, lo que terminó saliendo y que tiene que ir a diputados, no solo no es una modernización que hacía falta del código, sino que quedó peor en algunos puntos de lo que estaba escrito del viejo código civil. El agua es una cosa que cada vez se discute más. El agua como un valor. Es decir, en la época de Benet Sargent creo que sobraba agua porque había poca población. Pero con el correr de las décadas, el agua se coloca cada vez como un valor más importante. Se le da más importancia a los temas de la contaminación, del cambio climático, la falta de agua, qué pasa con los glaciares. Son temas que la sociedad ha ido incorporando. Tan es así que antes no estaba considerado un derecho básico el agua, el acceso al agua. Los jueces, la comisión especial con buen tino, había colocado una formulación que, si quieren ustedes, es abstracta. Decía, el Estado debe garantizar el acceso al agua de toda la población. Un derecho. Después, si en algún lugar todavía no hay agua potable, bueno, se verá. Era una formulación general, pero los códigos son eso, establecen criterios. Bien, eso fue eliminado. Fue propuesto de agregar el agua como un derecho básico, que fue eliminado. Eso significa que entonces el agua no está considerada más como un derecho básico, por lo tanto el Estado se deslinda, si quieren ustedes, de garantizar el acceso de todas las personas a eso tan básico. Digamos, la educación, la salud, ya creo que estamos hablando de una cosa incluso previa, ¿no? Si no tenemos acceso al agua potable, ese es uno. El problema de los pueblos originarios, que es otro en particular. Ustedes saben que se suscitaron muchos debates por todos los emprendimientos, particularmente con las comunidades diaguitas de Chile y mapuches en el sur, sobre la instalación de proyectos de megaminería. Bien, se había incorporado, cuando se hizo la reforma constitucional del 94, es decir, hace 20 años, la necesidad de que los pueblos originarios, que son preexistentes al Estado-Nación argentino, porque vivían de antes, digamos, después de lo que bajamos de los barcos, ellos estaban desde antes, es decir, estaban ya con el territorio, que los pueblos originarios deben ser consultados cuando tenga que ver con el aprovechamiento y el uso de sus recursos naturales. Es decir, porque los reclaman por sus tierras, primero por la tenencia de las tierras, por eso se votó una ley nacional y muy lentamente se avanza, pero también en el caso de las tierras, cuando hay emprendimientos que tienen que ser informados y consultados sobre lo que se va a hacer en territorios que los afectan, porque como en general muchos viven de la producción, de lo que cultivan, de sus animales, etcétera, si hay un proyecto que afecta al medio ambiente, evidentemente lo va a joder. Entonces, por lo menos preguntamos. Habían puesto los jueces en el anteproyecto lo mismo que dice la Constitución, es decir, explícitamente deben ser consultados. Lo mocharon y dejaron una referencia al artículo tal, es decir, lo que se había hecho explícito, ahora musarela. Esto es muy importante, porque todos ustedes escucharon hablar de Pascualama. Pascualama es el gran emprendimiento megaminero que abarca 2 países, es decir, porque tiene Chile y una parte en San Juan. Las comunidades diaguitas de Chile lograron frenar Pascua, o Lama, no me acuerdo cuál está de cada lado, justamente sobre la base del derecho. Le ganaron el juicio y por eso está jodida ¿cómo se llama? La Barrigol, porque no habían sido consultados sobre los efectos previamente, sobre los efectos que iba a tener el emprendimiento sobre sus territorios ancestrales. O sea que tiene importancia que figure o no figure tal tema en el código. Lo de los derechos laborales, digo porque acá me refiero a cuestiones ambientales y lo de los pueblos originarios. Bueno, algunas les adelanté. Que un trabajador del Estado
no pueda hacer acción civil contra el Estado es un derecho menos de los que existían, porque era lo que se conoció en su momento con el nombre de la doble vía, es decir, la vía administrativa, es decir, yo le reclamo por algo a mi jefe y así para arriba, y la vía de la acción civil queda desestimada para el caso de los empleados estatales. Esta novedad de la empresa de sociedad anónima unipersonal, creo que todos entendemos lo que significa. Es decir, que una cosa era antes, si Vilma y yo teníamos una sociedad comercial, empleábamos a trabajadores, hipótesis que está por fuera de la realidad, pero si yo me mandaba una macana, el compañero que trabajaba la podía demandar a Vilma por las consecuencias, porque por eso formamos una sociedad. Ahora yo me asocio con sí mismo, me limito y punto. Y lo más grave es, en el caso de la responsabilidad civil del Estado, que esa ley aparte que se votó, a ver si tenemos el párrafo para leerlo explícito, dice el artículo 6 de esa ley aparte que se sacó del Código Civil: el Estado no debe responder ni aún en forma subsidiaria por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los que se les atribuya o encomiende un cometido estatal. Todos sabemos que de los 90 en adelante, luz, gas, trenes, agua, servicio que pide el subte, sacando la salud y la educación, gran parte de los teléfonos, gas, aviones, son privatizados. Quiere decir que los manejan concesionarios o subsidiarias, que cumplen una tarea estatal, que es la de brindar un servicio público. Que hasta este cambio del código, si había problemas con los cortes de luz, por supuesto que uno puede demandar a Edenor o a Edesur. El problema es que si Edenor y Edesur no se hacen responsables, como el que la contrató es el Estado, y el que las debe, el que concesionó ese servicio es el Estado, y el que las debe controlar es el Estado, de nuevo lo miro a Eduardo, porque el compañero es delegado de los trabajadores del ENRE, pero entonces ¿a quién demanda? Quiere decir que el Estado se desentiende de su responsabilidad de garantizar ese servicio básico, llámese electricidad, gas, teléfono, tren, etcétera. Porque se votó explícitamente, se votó el sector K, que el Estado no es, no tiene responsabilidad subsidiaria. Y en los casos más graves, donde no es que está afectado, que se te pudrió la cama, que te pasaste 20 días sin luz o que no podías subir por el ascensor, en los casos de accidentes, tragedias anunciadas por irresponsabilidad del Estado, como los de 11, se termina. Es decir, se abre, para nosotros esto implica impunidad. Esto implica impunidad. Entonces tienen que saber que los familiares de esos sectores están reclamando una cosa diferente. Están reclamando, por el contrario, que se agudice, que se endurezca y que no prescriban los delitos cometidos por funcionarios del Estado. Es decir, que no venzan, porque a los 10 años, ¿no es cierto?, se caen. Entonces quedan impunes los funcionarios, entonces se prolongan, se hacen chicanas en el juicio, etcétera, etcétera, tienen una ayudita como Menem, terminan eximidos. Ellos están proponiendo que esos delitos cometidos por acción o omisión del Estado, que significa muerte, por supuesto, no prescriban. En vez de avanzar hacia, digamos, que el Estado asuma más su responsabilidad, se retrocede y se exime al Estado. Bueno, dos más, y le paso la palabra a Vilma. Uno que también tiene que ver con lo de los derechos laborales. Hasta ahora, en esas asociaciones empresarias que se llaman UT, Unión Transitoria de Empresas, es bastante común que cuando el Estado hace licitaciones para hacer una obra grande, no la suma un solo concesionario, sino que se forme una UT, una Unión Transitoria de Empresas, para asumirla. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia, se hace cargo UT de eso. Bueno, también se elimina la responsabilidad subsidiaria frente hacia el trabajador de una empresa con otra. Es decir, si vos se las de tal, la otra no responde. Si vos se las de tal empresa, la otra no responde. Y hay otra que también es ideológica.
que es que hasta ahora el Código Civil decía que la propiedad privada, no la propiedad privada entendida como la casita tuya o el auto tuyo, la propiedad privada en general cumple una función social. La propiedad privada tiene una función social. Es una definición. Creo que en algún momento la Iglesia, en la época de Juan Pablo o anterior, todavía había hecho una encíclica con esto de que la propiedad tiene una función social. ¿Qué quiere decir que tiene una función social? Que si por una necesidad social es necesario expropiar tal o cual lugar, supongamos, esa función social está por encima del interés privado del propietario. No estamos hablando del socialismo, estamos hablando de un código civil de esta democracia burguesa capitalista. Cuando se expropia un edificio para hacer una escuela, la ley de la ciudad es porque se lo declara de utilidad social. Ley 348 es así: yo declaro que este terreno es de utilidad social porque vamos a hacer una escuela y por eso se expropia. Es la razón de fondo de por cuál tiene preeminencia. Yo les digo, es una definición, pero se sacó. Los jueces se habían propuesto que quede y se sacó. Es un criterio neoliberal. Porque entonces ya no dice ningún código, ninguna ley de la Argentina que la propiedad tiene una función social. Y no estamos hablando del socialismo, le vuelvo a decir. Nosotros va a ser la primera que pongamos. La propiedad, salvo la casa particular, todo tiene función social. Bueno, pero esa también se saca. Hay un par más, una que tiene que ver con los consorcios, no la pusimos en el proyecto porque nos pareció secundaria, pero la ley también regula la propiedad horizontal. El Código Civil también regula la propiedad horizontal. Digo, para los que vivan en el departamento, la nueva modificación que le pusieron le da más poder al administrador y menos poder a la asamblea de copropietarios. O sea que también es una garcha en ese sentido. Pero bueno, perdón. Bueno, entonces, dicho esto, ¿cómo fue el mecanismo? Que lo que empezaba con un anteproyecto más o menos, en el camino se fue haciendo más retrógrado, se le fueron quitando los avances que tenía e incorporando cosas peores. Bueno, ahora mismo agarra entonces los derechos de género y cómo está la pelea, porque se imaginan que esto no solo generó bronca entre la gente que se enteró y de izquierda, hay bronca también adentro del propio sector kirchnerista.